Buenas noches y bienvenidos a un primer encuentro de Her Voice Unveiled, un espacio generado por la Red de Expertos y Analistas Latinoamericanos, por sus siglas en español REAL, donde dialogaremos sobre la seguridad, defensa y desarrollo y democracia de la región y del mundo, con una perspectiva de género, amplificando las voces, experiencias y conocimientos de notables mujeres profesionales dedicadas a contribuir a un futuro dinámico, más equitativo, seguro y próspero para todas las naciones. Antes de comenzar, quiero expresar nuestro más profundo sentimiento de solidaridad con todas las personas afectadas directa o indirectamente por el conflicto bélico de Israel y Palestina, a todos los civiles en medio y a las vidas perdidas que hoy son heridas en el corazón de la humanidad. Hoy enfatizamos la necesidad inmediata de resoluciones que sienten las bases para restaurar la estabilidad de la región. Instamos a la comunidad internacional de cooperar en un esfuerzo concertado para brindar justicia, igualdad y respeto por los derechos humanos indiscriminadamente. Entonces, ahora quiero darle la bienvenida a este panel tan interesante que tenemos el día de hoy para Voces Silenciadas, Mujeres en el Conflicto del Medio Oriente. Quiero darle la bienvenida a Fiorella Rojas, que nos acompaña desde Costa Rica. Fiorella es criminalista, máster en intervención delictiva y persecución penal con más de 25 años de experiencia en atención de víctimas del delito y como perito judicial, entre otras funciones. Bienvenida, Fiorella. Hola, muy buenas noches. Un placer estar acá con este grupo de mujeres tan selecto, haciendo un análisis de cómo están en este momento las mujeres en el otro lado, ¿verdad? Del Medio Oriente, viviendo este conflicto y además viviendo dentro de su propia realidad social que tienen ellas, que es muy diferente a nuestra realidad occidental. Esperando que este diálogo pues nos dé otra visión, ¿verdad? De cómo diferentes clases de mujeres vivimos en el mundo y cómo tenemos que afrontar cada una de las realidades sociales que tenemos. Sí, tenemos a Rocío Cruz desde Colombia, oficial profesional en reserva de grado coronel, comunicadora social, periodista, máster en estrategia y geopolítica y en defensa y seguridad nacional, máster en inteligencia estratégica y prospectiva. Rocío es consultora para la implementación de investigaciones académicas e innovación estratégica, docente de maestría en inteligencia estratégica y profesor militar de la maestría de acción integral y relaciones civiles militares y comunicación estratégica para los cursos altos de estudios militares. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? Bueno, pues complacida de participar en este encuentro y muy contenta de que se abra este espacio y demos el primer paso desde Real para escuchar las mujeres. Perfecto. Y también desde Colombia quiero darle una cálida bienvenida a nuestra distinguida invitada Tania Rodríguez, abogada con doctorado internacional en paz, conflictos y democracia, con especialización en servicios de inteligencia y seguridad internacional y autora del libro Israelíes, Palestinos y Terrorismo Yihadista. Con 10 años de experiencia en docencia en diferentes universidades colombianas y en el exterior, directora del área jurídica de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás e investigadora permanente del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España, para destacar entre muchos otros logros que tienes, Tania. ¿Qué tal? Es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Paula, muchas gracias. Gracias a Rocío, gracias a Fiorella. Y pues para mí es un honor estar aquí. Realmente la que está más feliz tal vez soy yo. Me encanta que se abra este nuevo espacio. Hay muchas cosas que decir sobre la mujer y sobre la mujer en el Oriente Medio, digamos, en ese contexto de diversos conflictos que hay allí y bueno, qué interesante que podamos hacerlo. Qué gusto tenerte, gracias. Y yo soy Daniela Ramos de Bolivia, politóloga, máster en seguridad, conflicto y desarrollo internacional y tengo experiencia internacional en el Fondo de la Población y actualmente analista político en Real. Hoy estaré guiando el conversatorio de hoy. Entonces, comencemos en tema y materia. A inicios de este mes,
Un ataque sin precedente y sorpresivo por parte de Hamás ha marcado una escalada en el prolongado conflicto israelí-palestino. Los bombardeos hacia Israel y la toma de ciudades en la frontera de Gaza resultó en una toma de rehenes, cientos de civiles y militares heridos y un alto número de muertes. Israel respondió contraatacando a Hamás con una dura operación de represalia. A medida que pasaron los días, la situación se intensificó y las bajas civiles aumentaron dado que ambas partes han estado involucradas en un intercambio diario de fuegos. Medidas duras, resultando en una escasez de suministros esenciales, incluyendo alimentos, medicamentos, agua y combustible debido al bloqueo por parte de Israel. Definitivamente, el conflicto en la región presenta graves preocupaciones debido a la escalada de la violencia, la implicación de actores regionales y la complicación en los esfuerzos de mediación. La volatilidad de la situación y la continua pérdida de vidas hacen que sea una cuestión urgente en el escenario internacional. Indiscutiblemente, analizar más este tema a fondo es sumamente importante, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en las mujeres, a quienes los efectos seguirán resonando mucho después de que cese este conflicto inmediato. Y en la región MENA de Middle East and North Africa se ha documentado un progreso incremental en género, pero es lento y no refleja los compromisos asumidos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las leyes, políticas y programas centrados en la igualdad de género están creciendo, evidentemente. La representación de las mujeres en el gobierno ha aumentado y muchos países han establecido maquinarias nacionales de mujeres y otras instituciones que promueven los derechos y el bienestar de las mujeres y niñas, específicamente en áreas de educación y salud más que otras áreas, pero se ha visto mejoras en los indicadores relacionados con el género. Y si bien, bueno, los gobiernos han mejorado significativamente sus esfuerzos para asegurarse de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos hacia las mujeres, también es necesario destacar la creciente participación de la sociedad civil que participa activamente, sobre todo en la agenda de mujeres, paz y seguridad a nivel internacional. Sin embargo, las situaciones de conflicto como la que estamos viviendo en este momento en específico entre Israel y Palestina perpetúa las desigualdades de género y violaciones a los derechos humanos. Muchos podrían decirse que va a ser un retroceso para todo lo que significa. Entonces, la primera pregunta que tengo aquí y va dirigida a Rocío, dada tu experiencia en seguridad nacional, ¿de qué forma el conflicto actual de Palestina e Israel afecta la integración, la seguridad y agudiza las vulnerabilidades de las mujeres en esta región? Pues bueno, creo que tendríamos que georreferenciarnos y tratar de establecer un marco, porque pues un conflicto de tantos años ha sido una dinámica absoluta, particularmente para las mujeres, porque si bien es cierto, las guerras y los conflictos traen muchas cosas, muchísimas cosas malas, tristemente también trae cosas positivas. Y precisamente quisiera tener algo de contexto con lo que fue el final de la Primera Guerra Mundial y lo que significó eso para las mujeres. El hecho de que pues, los hombres salen al frente de combate y las mujeres tienen que asumir una cantidad de roles que no tenían previsto ni estaban seguramente capacitadas para manejarlos. Hay cifras, por ejemplo, que hablan de las mujeres que entran al sector financiero, bancario particularmente en Europa, que eran cerca de 9.500 mujeres que trabajaban ahí y después de la guerra subió al 64.000 mujeres que empezaron esa fuerza laboral, porque alguien tenía que asumir esos roles mientras llegaban los hombres Cerrar los cupos. de la guerra. Así es. Entonces, le abre un espectro muy importante a la mujer
y empieza a trabajar y ella misma a defender sus derechos. Entonces, desafortunadamente, tienen que suceder cosas terribles para que la humanidad como que se sacuda, ¿m? y entre a participar activamente. Entonces, vemos que la mujer, particularmente en este conflicto, y con el hecho del 7 de octubre, cuando uno ve un ataque terrorista, o sea, hay también que determinar cuál fue el ataque. O sea, no es una guerra entre Israel y Palestina, sino es un ataque terrorista de un grupo que es Hamas y que utiliza a las mujeres también como arma. Entonces vimos que hay mujeres que fueron violadas, que fueron abusadas, están secuestradas y sin ningún tipo de escrúpulos. Cogen igual niños, cogen igual, pues así funciona el terrorismo, ¿no? Entonces, esa parte termina siendo muy angustiante para todas las familias de ambos lados, o sea, porque finalmente, pues así funciona este tema. Entonces, creo que después de los conflictos se exacerban todas esas condiciones negativas para las mujeres que definitivamente con su capacidad de resiliencia pueden afrontarlos y pueden salir adelante, pero el vacío y lo que queda ahí sembrado, pues termina siendo una otra generación, tal vez con mucho rencor, que difícilmente se puede trabajar de fondo. No sé, Tania, ¿qué opina al respecto? Bueno, este es un conflicto, como mencionabas, de larga data. Inicia el 14 de noviembre de 1948 con la misma fundación del Estado de Israel. Se da la primera guerra y es la batalla por Jerusalén. Y me gustaría allí contextualizar el tema de la mujer, ¿por qué? ¿Y por qué me devuelvo hasta allí? La importancia de la mujer en este conflicto ha sido bastante singular con respecto a otros, porque la mujer israelí, en este caso, ha hecho siempre, es más, desde la etapa preestatal, la mujer israelí ya hacía parte de la Haganá, como se llamaba antes de la fundación del Estado, el ejército israelí. Ese ejército preestatal estaba ya impregnado de mujeres que llegaron de otros lugares del mundo, mujeres judías, y que querían participar de esta... de este nuevo país que iba a nacer sí o sí, ¿no? Entonces, la mujer hizo siempre parte del ejército israelí. Si hablamos de este conflicto concretamente, es más, si hablamos de los ejércitos en el Oriente Medio, el ejército de Israel es pionero en este tema. La mujer, como había dicho anteriormente, hizo parte de la Haganá, el ejército preestatal, y hace parte del Tzahal, que es el ejército de hoy, de las fuerzas de defensa de Israel, con unos papeles absolutamente brillantes que, repito, otros ejércitos de Oriente Medio no tienen las mujeres asumiendo estos papeles ya incluso haciendo de generales, haciendo de mujeres militares con un poder enorme, con un poder de decisión enorme. Y bueno, hablar también, si hablamos de este conflicto también, hablar de una mujer política que también fue fundamental y que sigue siendo fundamental porque lidió con una guerra, una de las guerras que ha habido allí, que precisamente hace 50 años sucedió y que lo que sucedió el 7 de octubre es la emulación de esa guerra. Y hablo de la guerra de el Yom Kippur. Y hago concretamente referencia a la primera ministra Golda Meir,
la primera ministra de entonces, ¿no? Quien tuvo que lidiar con ese ataque sorpresa de Egipto y de Siria sobre el Estado de Israel en el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, el día más sagrado para el judaísmo, y tuvo que lidiar con una guerra. Es decir, una mujer muy fuerte, una mujer muy inteligente, muy decidida, y que definitivamente dejó una huella no solo en Israel, sino en el Oriente Medio, pues más o menos como si habláramos también de Benazir Bhutto, ¿no? La pakistaní Benazir Bhutto, que también dejó una huella allí en esa región del mundo. Pero si hablamos concretamente de esto, la mujer, de este conflicto, la mujer israelí ha tenido como partícipe directa del conflicto una posición, digamos que privilegiada, porque ha estado no solo en la política, sino que ha estado directamente en el conflicto, dada su pertenencia, repito, que hablamos desde la fundación del Estado, su participación en el Sahal, en las Fuerzas de Defensa de Israel, y si hablamos antes, sí, hablamos entonces de esa mujer que participó, del ejército o de la milicia antes, sí, de la fundación del Estado de Israel. Por lo tanto, su papel ha sido definitivamente constante y muy importante. Me parece muy interesante ese rol de liderazgo que tienen las mujeres israelíes y la resiliencia, como decía Rocío, como ella lo mencionó, porque realmente en un momento tan crítico donde los recursos van destinados a la defensa, a la protección del Estado, a la protección de los civiles, es importante realmente ocupar todos los espacios posibles, y ahí es donde la mujer realmente tiene un rol fundamental. Ella en esos espacios de liderazgo, el poder estar en las Fuerzas Armadas, el poder ocupar cargos de política, realmente nos demuestra la fortaleza, el liderazgo, la capacidad que tienen las mujeres en estas situaciones y de poder manejarlas a sí mismo y la diferencia que pueden llegar a hacer. Me parece excelente. Fiorella, si quieres saltar a comentar algo. Sí, no, importante también destacar que la mujer, bueno, se puede hacer incluso diferentes subgrupos del tipo de mujer israelí que encontramos y también del tipo de mujer palestina, porque, por ejemplo, podemos tener mujeres israelíes descendientes de los sefardíes, descendientes de los askenazis, mujeres que vienen de familias ultraortodoxas o mujeres que vienen de un poco ya de familias cristianas incluso, ¿verdad? Entonces, la visión que puedan tener ellas es enriquecedora. Lo mismo, digamos, la mujer palestina, la mujer, por ejemplo, que es del Islam o la que es, o que viene incluso de la diáspora árabe, ¿verdad? O también hay palestinas cristianas, palestinas propias de Gaza, pero también hay palestinas de Cisjordania, ¿verdad? Entonces, todas con una visión diferente de lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Importante también el hecho de que no solamente ellas tienen que tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo nos estamos enfrentando a la realidad de que están quedando viudas, ¿verdad? O de que están quedando sin sus hijos mayores y que dentro de su tradición cultural algunas no pueden ni siquiera salir de sus casas si no es acompañadas por sus hijos o por sus maridos. Entonces, a la hora ellas de tomar la decisión de si migran o no migran, es importante tomar también su contexto cultural como tal. Entonces, ellas están como en un paradigma de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Pero el hecho de que haya sucedido un ataque ahora el 7 de octubre, muy cerca de las fiestas del Purim, del Sukkot, y que además haya sido un Shabbat, eso fue como una afrenta directa a todas las tradiciones israelíes judías y por algo, ¿verdad? Israel se declara automáticamente en estado completo de guerra y ataca de la forma en la que está atacando. Si bien es cierto, no está atacando directamente a Palestina, sino al grupo Hamas, ¿verdad? Que está en este momento liderando esto. Las personas que no comprenden un poco de esta situación solamente ven un ataque Israel-Palestina, pero no se están dando cuenta, digamos, del contexto
terrorista, por decirlo de alguna forma, de las organizaciones que están actuando en este momento. Así es. No, y ahí me pareció algo muy interesante que dijiste, que lógicamente son contextos muy complejos, muy complicados. La guerra es difícil, tiene daños colaterales, es imposible evitarlo en muchas veces, pero la visión que tú lo recalcaste, la visión que tiene la mujer en ese sentido, de la capacidad de tomar una decisión, a mí me pone a pensar en situaciones de conflicto. O sea, las mujeres realmente tienen que ya tener, yo creo, cierta capacidad, cierta preparación ya de hecho para poder tomar esa decisión tan difícil como migrar, por ejemplo, porque indudablemente incluso hasta la exposición a violencia doméstica que incrementa por el estrés, la tensión de conflicto, el desplazamiento forzoso de muchas familias, expone a las mujeres y niñas a enfrentar una mayor vulnerabilidad y exposición a violencia y a muchas otras dificultades. Entonces es una situación verdaderamente difícil y que deben tener esa visión, esa capacidad, esa preparación para realmente tomar una decisión difícil, que puede ser difícil en ese momento, pero puede que sea también debido a muerte para ella, para la supervivencia de toda su familia. Entonces, Fiorella, ahí me gustaría hacerte a ti una pregunta. ¿Cómo se puede abordar la violencia de género en situaciones de conflicto y qué medidas se pueden tomar para poder proteger a las mujeres y niñas en esas situaciones? Sí, aquí es muy importante, bueno, obviamente uno tiene una visión occidental del asunto, ¿verdad? Entonces, nosotros si sufrimos, perdón, si sufrimos de algún tipo de violencia, acudimos, qué sé yo, a la policía o acudimos a las instituciones, por ejemplo, aquí en Costa Rica está el Instituto Nacional de las Mujeres, entonces uno va y acude y hay planes, ¿verdad? Estratégicos, pues, para poder sacar a la mujer de ese ciclo de violencia. En estos países del área denominada MENA, ¿verdad? Del Oriente Medio y el norte de África, es un poquito más difícil porque viven en estos patriarcados, ¿verdad? En estos patriarcados culturales en donde la mujer es vista, si bien es cierto, como una ayuda adecuada, pero es vista como un ser inferior todavía, que no tiene capacidad de tomar sus propias decisiones. Algunas personas sí ven a las mujeres o algunas organizaciones sí pueden ver a las mujeres como alguien que sí tiene sus derechos civiles y todos los derechos que tenemos acá en Occidente. Entonces, lo importante es que los organismos aliados, que por ejemplo, no sé, perdón, la ONU y todos estos organismos que tienen que intervenir muchas veces, creen las condiciones necesarias para proteger a estas mujeres, especialmente las que son desplazadas internamente o las que tienen que ser obligadas a la migración. Ha habido migración desde hace muchos años de diferentes países hacia Europa, de diferentes otros países hacia los pueblos árabes también, pero ya llega el momento en el que ya los países ya no quieren aceptar más migrantes. Entonces es necesario que todas las organizaciones, por ejemplo, Amnistía Internacional o las organizaciones que tienen que ver con la migración, también creen ciertos lazos de unión, de cooperación con los países, ya sea que reciben a las personas migrantes o que son los países de origen de esa migración, para que se creen mecanismos de protección a estas personas. En tiempos de guerra, lamentablemente, sucede de todo, ya sea que se tomen rehenes, ya sea que se tomen las infraestructuras, las casas de estas personas y entonces violan a las mujeres, violan a los niños, las obligan a prepararles los alimentos para, qué sé yo, todos los soldados que llegaron, ¿verdad? Y sufren golpes y sufren diferentes tipos de violencia y a veces hasta les están hablando en un idioma que no están comprendiendo. Entonces, es necesario que cuando se hacen incluso las acciones de rescate de estas personas, se haga con base en el derecho internacional y el derecho internacional humanitario para tener un buen rescate de estas víctimas indirectas y directas de estos conflictos armados.
Sí, es totalmente de acuerdo, sobre todo en la parte de cooperación internacional para poder sentar las bases y las condiciones necesarias para que estas personas que están siendo víctimas de este conflicto, están siendo víctimas de muchas tragedias, de mucha violencia, puedan retomar sus vidas, empoderarse de ciertas formas y volver a lo mismo, poder, a lo mismo de la primera pregunta, poder empezar a cerrar esas brechas, esos espacios vacíos laborales y poder realmente generar ese cambio positivo para sus países, sus naciones. Rocío, Tania, si tienen algún comentario, por favor, siéntanse libres de... Pero fíjate que yo creo que el mundo en ese tema va en retroceso. Sí, va en retroceso. Los propios países occidentales o sus socios van en retroceso porque actualmente, si miramos Oriente Medio, tenemos una situación de la mujer. Tenemos dos polos, ¿sí? Si hablamos ya concretamente de este conflicto, de esta guerra, ¿sí? Provocada por el Hamas, impuesta a Israel el 7 de octubre, tenemos dos polos en el papel de la mujer, ¿sí? Si tú te fijas, por ejemplo, en el día de antier, es decir, hace 2 días, cuando este cohete de Hamas, que ya se ha probado que ha salido de Hamas, de su brazo militar, la yihad islámica, que termina cayendo en el parking del hospital, que hizo todo aquella bulla en redes sociales. Luego salen unos médicos, ¿cierto? Con unos cadáveres y unos enfermeros y toda esta cosa. Tú no ves ahí una mujer, ¿sí? Una mujer médico no la ves. No es una mujer enfermera, mientras que del otro lado estamos viendo lo que yo decía anteriormente, una mujer activa en el conflicto, ¿sí? De hecho, lo que podemos decir y lo que más reciente hemos visto de la mujer allí en ese conflicto es que el día de hoy fue eliminada una mujer, concretamente Jihad Muhalsen, ¿sí? Llamada Palestina, perteneciente a la cúpula del Hamas. ¿Sí? Entonces, y si vamos a Ucrania, si nos salimos un poco a Oriente Medio y nos venimos a Europa del Este, ¿sí? Un país con una vida occidental, una forma de vida occidental como lo es el Estado de Israel, que a pesar de no estar en Occidente, tiene una vida occidental, la mujer está sufriendo enormemente. Sí, el papel en la guerra ha sido para la mujer, por un lado, protagónico, porque también está participando de las hostilidades directamente, ella está en el frente de guerra, ¿sí? Concretamente es una mujer la que es la viceministra de Defensa de allí, de Ucrania, y también tiene un papel importantísimo. Ella misma sirve de portavoz de todas las hostilidades que ocurren en el día allí en la guerra en Ucrania. Pero tenemos esa mujer, ¿sí? Esa niña que ha sido secuestrada y llevada a Rusia, ¿sí? Implantada en un hogar que no es su hogar, ¿sí? Y que tiene que entonces adaptarse a aquello. Mientras el trabajo de Naciones Unidas resulta, ¿sí? Y la niña es devuelta a su hogar, que hasta ahora se han visto algunas devoluciones de menores, incluidas niñas, ¿sí? Por parte de Rusia allí, pero son más de 800,000 niños y entre ellos, repito, hay mujeres, niñas que han sido trasladadas a Rusia. Entonces, tenemos esa madre, ¿sí? A quien un misil ruso le asesinó a sus hijos y entre ellos niñas. Concretamente también en el día de hoy una madre veía cómo un misil ruso caía encima de su niña en la cuna. Entonces, esta cuestión, la mujer cuando queda viuda también, porque el marido ha sido asesinado en el frente, ha muerto allí. Entonces tenemos que los organismos internacionales, a mi modo de ver, están fallando. Hay mucho que hacer, sí, en el tema de la mujer, aunque no demos a la mujer como una persona frágil, ¿no? Sin embargo, no está todavía, diría yo, la mayoría de las mujeres preparadas para enfrentar una situación de estas. Sí, entonces en el Oriente Medio estamos viendo esos dos papeles, ¿no? Una mujer que tiene un papel activo, muy activo dentro del conflicto, dentro de la guerra y en las hostilidades, como otra que no,
y ha sido extirpada de su casa, de su hogar, violada, aplicándole incluso una cuestión aberrante, que es el método Tajarruz, ¿sí? Que se utiliza allí en algunos países musulmanes y esto quiere decir esa violación sistemática por parte de muchos hombres en el mismo momento a una mujer. Sí, al parecer esto se ha hecho con las mujeres israelíes que no son militares y que fueron secuestradas. Y estamos viendo a la mujer gazatí, ¿sí? Más débil. Sí, estamos viendo una mujer que huye de las hostilidades o que tiene que hacer necesariamente para no perder la vida lo que le ordene el grupo terrorista. Entonces, estamos hablando de que los organismos internacionales, llámese ONU, cualquiera de sus agencias, no están funcionando hoy día para proteger a la mujer. Tenemos dos guerras actualmente y podemos decir que son el occidente porque son sistemas de vida occidental. Entonces, tenemos dos guerras en las cuales las niñas están sufriendo, las mujeres están sufriendo, ¿sí? Como madres, como jóvenes, como viudas, pero no estamos viendo, ¿sí? La protección, ¿sí? La protección en el sentido de la seguridad de la mujer, y esa seguridad tiene que ser psicológica, alimentaria, es decir, una seguridad integral, no solamente en que no vaya a perder la vida. Entonces estamos viendo una mujer sí que no está siendo protegida porque, repito, la mayoría de las mujeres no están preparadas aún para el rol de cómo vivir la guerra y al mismo tiempo sobrevivir a ella. Ujú. Y ahí me parece muy interesante el tema de cómo falla ahorita organismos internacionales, porque es verdad, yo estoy completamente de acuerdo. Es muy difícil que lleguen a un acuerdo para empezar, no pueden sacar todavía resoluciones, hay países que se ponen en contra, no llegan a los mismos objetivos, entonces la cooperación ahorita entre países es muy complicada para poder resolver los problemas que tenemos. Pero lo más interesante que me parece es Naciones Unidas, por ejemplo, tiene agencias, tiene misiones que están en Gaza y aún así, o sea, realmente no vemos un cambio ahí significativo en el rol de la mujer. Absolutamente, mira, ahí quisiera nombrarte, de hecho, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, es el único país que tiene, perdón, es el único territorio que tiene una agencia de refugiados exclusivamente para ellos. Y debo mencionar que esta agencia entra en función, sí, a partir de la Primera Guerra, sí, que tiene Israel con estados vecinos, ¿sí? Y entra en función casi que después de la partición de la tierra en el año 47, la fundación del Estado de Israel y esa no fundación, ¿sí? De un Estado árabe, que no sabíamos si se iba a llamar Palestina o no, porque la ONU dice fúndense dos estados, uno judío y uno árabe, ¿no? En su resolución 191. Entonces, vemos que la Agencia para los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas se fundó de manera transitoria. Su papel debía ser transitorio hasta que aquello se estabilizase, ya que no había un Estado palestino, se buscaba una estabilidad momentánea, transitoria, hasta que se pudiese fundar el Estado, ¿no? Pero bueno, son otras cuestiones que harían por otro tema, si digo por qué no se fundó. Pero, ¿qué ocurre? Que esta agencia, lejos de haber logrado tantos años después, si tantos años después, estoy hablando de más de 70 años, Sí, quizá, sí. Esa creación de esta agencia para los refugiados palestinos de Naciones Unidas, lo que ha hecho casi es emproblemar un poco más aquello. Ha tenido problemas legales, problemas judiciales, porque incluso ha tenido acusaciones de colaborar con el Hamas. Entonces, claro, si tú me dices, pero esto será una mentira, es como si yo te digo a ti, si vives en un lugar en Colombia donde todo lo que hay es un grupo terrorista, no es que quieras colaborar, es que te va a tocar porque te van a obligar. ¿Sí? Y entonces yo diría que el papel de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos realmente ha sido lamentable, ha hecho muy poco. No digo que es una aliada del Hamas, ni mucho menos, pero sí pudo haber levantado la voz
sí, para procurar por lo menos, aparte de entregar sacos de harina, sacos de trigo, pudo haber dado a la mujer allí un papel preponderante, ¿sí? Y no lo ha hecho. Y repito, tiene muchísimas décadas. Esta agencia que se fundó de manera transitoria. Estamos hablando de que Israel ya tiene 75 años. Así es. Sí, y es que se piensa, perdón, se piensa solamente en darles, como dice Tania, alimento, vestido, por ejemplo, pero no se piensa en darles herramientas para que como mujeres puedan, digamos, si quedan viudas, por ejemplo, por estos conflictos armados, puedan ellas entonces ser independientes y tener su propia economía, su propia forma de emprender y poder vivir sin tener que depender de un hombre que esté a la par. Entonces, se basan en sus asuntos culturales y siguen entonces dentro de ese, ¿cómo poder decirlo? Dentro de ese retrogradismo que existe en estas sociedades islámicas. Por ejemplo, podemos observar que cambiando de países, en Afganistán, en Siria, las mujeres venían evolucionando bien hasta que surgió lo que llamaron ellos la primavera árabe. Y ahí la mujer prácticamente se volvió invisible. Póngase su burka y no salga, ¿verdad? No viva, no exista, no respire, solamente deme de comer, cúmplame con sus actividades conyugales y nada más, pero no haga absolutamente nada más. Entonces, muchas organizaciones aquí occidentales se rasgan vestiduras, pero no hay por dónde esa ayuda, que no es solamente dar de comer y vestir y poner ahí unas carpas con la Cruz Roja, sino que es darle herramienta a estas mujeres para que puedan rehacer sus vidas, ya sea en su país de origen o bien en el país en el que están migrando. Yo creo que, y me voy a meter en una discusión tal vez un poquito polémica, y es que finalmente, pues estamos hablando es de la especie como tal, independiente a que sea hombre o mujer. Un misil no reconoce ni identifica cuando hay una masacre como la que pues sucedió en el hospital en Gaza. O sea, ahí cayeron hombres, mujeres, niños, o sea, hasta los animalitos. Pero particularmente es un tema de especie. Yo no quisiera que el discurso y particularmente de las mujeres fuera como ese plan de víctima, ¿sí? Efectivamente, cuando una mujer no tiene la capacidad de formación o no le permiten asistir a una universidad y formarse para enfrentar un tema de un conflicto, una guerra, su esposo se fue y ella no tiene ninguna capacitación, lo que pasa en Afganistán, por ejemplo, y si la mujer no puede capacitarse, pues evidentemente va a entrar en viudez a un panorama laboral con una desigualdad enorme, enorme, porque esta mujer, pues salarialmente no puede participar como debería, ¿sí? Entonces, creo que el propósito es igualar a hombres y mujeres como especie, seres humanos que necesitan estar capacitados para enfrentar un conflicto y poder salir adelante con una familia, así sea la mujer la que falte, el hombre también tiene que cumplir una cantidad de requisitos que seguramente se los delegan únicamente a la mujer, distinto obviamente al de procrear, pero sí necesita también tener algún tipo de formación especial
que difícilmente ahí sí entraría la diferencia de género, el hombre la puede desarrollar. Ese instinto maternal que lo desarrolla específicamente y está comprobado el cerebro de la mujer. Es la que tiene esa capacidad de defender sus crías increíblemente. Ahí me Entonces, gustaría agregar algo, perdón, Rocío. dime. El tema es que vivimos bueno, no, nosotros no vivimos, pero las personas que viven en esos países tienen tanta diferencia sociopolítica, cultural, realmente son costumbres tan diferentes que la mujer, como tú dices, no puede muchas veces por esos impedimentos poder desarrollarse y empoderarse para poder ocupar esos cargos. Pero ahí yo creo que volvemos nuevamente al tema de los organismos internacionales que siguen encajando a las mujeres en esos roles tradicionales, brindándoles harina y todo, porque no salen de esa burbuja cuando en vez de darles las herramientas realmente para que se empoderen, se eduquen y puedan manejarse económicamente independientemente de sus maridos, de sus familias, y tengan realmente esa capacidad. Ahí volvemos, porque incluso, o sea, organismos internacionales tienen agencias, tienen personas capacidades, tienen expertos, tienen mucho personal que está de apoyo al empoderamiento de la mujer, pero hay ese fallo, porque Claro, sigue en esa burbuja. pero no hay que esperar a entrar a un conflicto para que eso suceda. Totalmente. O sea, eso tiene que ser digamos, unas políticas claras en países que ojalá estén en paz para que la mujer tenga ese reconocimiento como tal y no esperar a que haya un conflicto y empezar ay, sí, es que las mujeres, cierto que toca empezar a darles pues algunas herramientas muy a la carrera sin tener una planeación concreta ni un proyecto concreto para empoderarlas y pues precisamente porque son tanto las mujeres como los hombres los que sacan los países adelante. No es solamente una función de los hombres. Totalmente de acuerdo. Y el avance es lento, ya sea por los esfuerzos del país, los esfuerzos civiles o esfuerzos de organismos, es lento, es muy lento. Entonces llega un conflicto de esta magnitud y vemos un retroceso mucho más grande del avance que ya vimos. Entonces, en ese sentido, un poco, y quisiera adentrarme un poco más al tema de las diferencias, los obstáculos que viven quizás. Y Tania, tú que tienes mucha experiencia en el conflicto de Israel y Palestina y sobre los grupos islámicos yihadistas sobre todo, ¿cuáles son los obstáculos persistentes culturales, sociales y políticos que impiden realmente la participación plena de las mujeres en la resolución de conflictos y la construcción de la paz, y cómo estos también incrementan con el conflicto que estamos viviendo en este momento? Yo creo que Tania nos abandonó un momentito por asuntos técnicos, pero Sí, yo adelante. diría que incluso la misma educación, ¿verdad? La misma educación que llevan las mujeres, especialmente si vienen de familias extremistas. Entonces, por ejemplo, en el lado árabe, ¿qué es lo que dice el Corán? El Corán indica que es la mujer la que debe de enseñarle a sus hijos todo lo relacionado con ello, ¿verdad? Entonces, si son de estas familias ultra extremistas, entonces más bien es la mujer la que radicaliza al hombre en este aspecto. Entonces es la que le introduce dentro de su educación el hecho de que solamente ellos son los merecedores de este mundo y que los demás son infieles o paganos o el término que se refiera según su religión. Si bien es cierto, tal vez las personas de Occidente no entendamos ciertos asuntos religiosos que se ven en el Medio Oriente, hay que comprender que vivimos en un mundo ultra culturalizado y que no podemos tampoco pretender que todos pensemos como Occidente o que todos pensemos como Oriente, que todos pensemos como Oriente Medio o como África, etcétera, ¿verdad? Pero sí, incluso muchas mujeres
son quienes radicalizan al hombre. Y también lo vemos aquí en Latinoamérica con el machismo. ¿Quiénes son las que inducen al machismo? Las mismas madres ultraconservadoras que dan prioridad a las actividades de sus hijos y que ponen a sus hijas a servirle la comida a sus hermanos mayores, a limpiar la casa, e incluso algunas hasta quitarle los zapatos a su padre cuando llega. Entonces, si esto lo vemos aquí en Latinoamérica, que somos más tranquilos, ¿cómo no lo vamos a observar en estos grupos ultraextremistas, ¿verdad? De Oriente Medio y de Arabia. Entonces, sí importante, ¿verdad? El rol de la mujer en ambos lados, en el lado, digamos que de los buenos y en el lado, digamos que de los malos. Siempre vamos a encontrar mujeres que van a educar bien a sus hijos para la normalidad social y mujeres que van a educar a sus hijos para la radicalidad o la anormalidad social. En ese sentido, si me permites, Daniela y Fiorella, quisiera decir algo. Has apuntado a algo muy sensible, Fiorella. ¿Por qué? Porque fíjate que si hablamos concretamente de la cuestión palestina, ya que estamos en Oriente Medio, el papel de la mujer allí en cómo, digamos, llevar la sociedad, participar de ella, ¿no? ¿Cuál es el rol de ella profesionalmente, sí, políticamente, gubernamentalmente? Ese rol no existe. Pero el rol de la madre en el papel de radicalizar al hijo para luego entregarlo, sí, para efectos de terrorismo, sí es fundamental. Es más, podría decirte algo que le comentaba esto el día de ayer, precisamente otra persona le explicaba, a pesar de que la mujer no tenga un rol participativo en la vida sociopolítica de esa zona del mundo, sí tiene en cambio el rol de madre muy fundamentalizado, ¿no? El rol de esa mujer que tiene 5, 6, 7 hijos, ¿sí? Y han sido criados, ¿para qué? Para la venganza. Han sido criados para qué? Para ese rol y ese papel de hombre, de macho que puede matar, si sea con un arma, o incluso que se puede inmolar, es decir, morir matando, ¿no? Entonces, ahí sí tiene la mujer un papel fundamental. Ahora, si nos salimos un poco de Gaza y de la cuestión palestina, me gustaría ir a Irán. Irán, donde el papel de la mujer como mujer que quiere un rol, que busca un rol de libertad, ¿sí? Y un rol democrático en ese país es absolutamente ejemplarizante en esa región del mundo. ¿Sí? ¿La mujer participa de la política? Sí. ¿Hay mujeres en el parlamento allí en Irán? Sí, algunas, pero las hay. Sin embargo, sí, recuerdan ustedes que hace un poco tiempo se cumplía un año del asesinato de una chica muy joven, ella iraní, se me escapa ahorita el nombre, que hizo saltar las revueltas allí. Recuerdan que la llevan detenida a una comisaría y la devuelven muerta. ¿Sí? Entonces, acabamos de ver cómo es una iraní la que acaba de recibir el Premio Nobel de Paz, ¿verdad? Entonces, el activismo por la paz, por la libertad y la democracia en Irán, quiero hacer énfasis en eso, es un rol de la mujer. Es la mujer la que lucha por no llevar el velo, porque velo es un símbolo de sumisión. Y hay cualquier cantidad de mujeres iraníes que se niegan a llevarlo porque no quieren ser sumisas, sí, porque buscan la libertad, porque buscan la democracia. Entonces, es muy irónico, si se quiere, como en el Oriente Medio y en el Oriente Próximo, el rol de la mujer es bastante diverso. Sí, porque repito, en Irán, si hablamos ya de esta mujer que busca la libertad, de esta mujer sin velo, sí, es un rol absolutamente, repito, histórico, ejemplarizante, porque es una mujer fuerte, es una mujer que se niega absolutamente cuando viene el policía de la moral, ¿sí? A maltratarla, a pegarle porque no tiene el velo. Esta mujer se empodera, ¿no? Esta mujer se empodera y lo enfrenta. No hay manera que a una mujer iraní que lucha por la libertad, tú la puedas, ¿sí? Llevar a la sumisión, porque es una mujer muy fuerte. La mujer iraní
que lucha por la libertad y la democracia es una mujer muy fuerte, muy valiente. Realmente es admirable y es un ejemplo para el mundo, realmente la mujer iraní. Me parece excelente. Y yo creo que, bueno, ahí lógicamente tiene que ver mucho el tema sociocultural, político, pero es algo que también vemos en el occidente que todavía no hemos podido sobrepasar, que muchas veces la mujer no está en este rol de empoderada, sino que muchas veces es simplemente utilizada para poder cerrar los cupos de igualdad y que gobiernos o autoridades puedan cumplir con eso que prometen. Entonces, yo creo que todavía hay mucho espacio para poder trabajar. Hay mucho, exacto, hay mucho que hacer. Todavía algunos países se jactan de que tienen a mujeres en puestos de poder, pero en realidad es solamente para cumplir con las cuotas. Entonces, vemos cómo la mujer participa en elecciones municipales, en elecciones nacionales, por ejemplo, pero es solamente para cubrir la cuota del partido político para que lo dejen participar en esas elecciones. Pero no es porque de verdad se le está dando la oportunidad a la mujer de poder demostrar sus capacidades políticas, sociales y de cualquier otro tema económico incluso, ¿verdad? De lo cual también estamos sumamente capacitadas, porque incluso ¿quién es en Oriente, en Occidente, en Asia o donde sea, quién es la persona que siempre está presente en la educación de sus hijos? La mujer. ¿Quién es la persona que está siempre presente en la administración de un hogar? La mujer. ¿Quién es la persona que siempre está presente velando por la salud de toda su familia? La mujer. Entonces, si puede velar por la educación de sus hijos, la administración y la economía de su hogar y la salud de su propia familia, puede perfectamente velar entonces por la seguridad, la economía, la salud y la administración de un país. Bien que perfectamente lo puede hacer, ¿verdad? Y puede integralizar incluso y polarizar todos los temas de seguridad, y no solamente de seguridad ciudadana, sino seguridad alimentaria, seguridad social y todo lo que conlleva la seguridad humana como tal. ¿Verdad? Entonces, la mujer tiene demasiado potencial, mucho potencial, pienso yo. Y en el momento en el que la mujer se dé cuenta de que es la mitad de la población de todo el mundo, se va a dar cuenta de que perfectamente puede representar no solamente a su país, sino incluso a toda una región, ¿verdad? Entonces, es importante no empoderar a las mujeres con ese feminismo también radicalista que existe de tener que ir ahí a grafitear todos los monumentos que aparecen en cada marcha, ¿verdad? Sino que la verdadera mujer que quiere radicalizar el mundo es aquella mujer valiente que decide que en su país tiene que existir democracia, que decide que en su país tiene que existir la oportunidad, y la oportunidad real, perdón, y no solamente la oportunidad de cumplir con una cuota, mandato del mismo patriarcado. Sí, totalmente. Incluso está comprobado que, por ejemplo, en acuerdos de paz, en negociaciones de paz, cuando las mujeres están involucradas en la toma de decisiones, en las mesas de negociación, llegan a ser acuerdos más duraderos, paz más prolongada. Entonces, realmente ahí nos demuestra cómo es necesario y no es simplemente por el hecho de igualdad, sino que son las perspectivas que vienen de género, las perspectivas de las mujeres son necesarias en esas mediaciones, en esas negociaciones. Bueno, me parece muy interesante. La mujer tiene, si me permites, la mujer tiene una sensibilidad y una resiliencia para, como decía Fiorella, muchos sectores de la vida diaria, ¿no? Al ser una administradora por excelencia de su propio hogar, si a esto le sumas a la mujer su preparación, cuando la puede hacer, como las 4 mujeres que estamos aquí ahora, que tenemos una preparación académica alta, una preparación académica de calidad, somos mujeres capaces de enfrentar cualquier desafío, como madres, como administradoras de ese hogar, pero también como profesionales. Ahora, cuando tú hablas de ese rol de la mujer en la paz, yo me atrevería incluso a decir, mira, tal vez esa mujer sentada en una mesa de unos acuerdos de paz, y pongo de ejemplo en mi propio país, tal vez esa mujer, la mujer no ha tenido ese papel en nuestro país.
¿sí? Y tenemos que decir realmente los acuerdos de paz que ha firmado en el siglo XXI Colombia son unos acuerdos de paz fallidos, ¿sí? Son unos acuerdos de paz que han fracasado a día de hoy y vamos camino a que fracase el próximo, ¿sí? Y tú no encuentras allí un papel de la mujer activo, no lo vas a encontrar. Y repito, la mujer tiene esa sensibilidad y esa resiliencia para poder comprender, ¿sí?, el origen de la violencia, la necesidad de la paz, cómo manejar la violencia, ¿sí? Y algunos tipos de violencia a que se ha enfrentado ella, ¿sí?, por su rol de mujer, ¿sí?, en el día a día, en la vida cotidiana, en su casa, en su trabajo, ¿sí?, en su nicho cultural, tal vez, si se quiere, o religioso también puede ser. Entonces, hay un plus en la mujer que le permite o le permitiría en el caso colombiano, si se le diera la oportunidad dentro de esa paz que se busca, ¿sí?, que, repito, no se ha explotado la mujer en ese sentido en Colombia, porque no se ha explotado. Seguramente si se llegara a darle la oportunidad en una mesa de diálogos, una oportunidad real, una oportunidad con peso, ¿sí?, dentro de una mesa de diálogo, seguramente la mujer colombiana podría ayudar a avanzar. Yo no hablo de conseguir una paz, yo hablo siempre de reducir los niveles de violencia, porque conseguir la paz es casi una utopía. Y en el siglo XXI, por lo que estamos viendo, va a ser casi imposible, ¿sí? Pero sí hablo de esa necesidad de reducir la violencia a unos niveles más bajos de lo que está hoy en día en Colombia, en Oriente Medio, en Europa, que hay mucha violencia, muchísima violencia ahí en Europa, y no siempre se nos está diciendo, ¿no? Entonces sí creo que el papel de la mujer en lo que tiene que ver con la consecución de bajar esos niveles de violencia es fundamental. Perfecto. Yendo en esa línea, estoy completamente de acuerdo con Tania porque en la estructura de pensamiento de la mujer está comprobado que es distinta a la del hombre. El pensamiento crítico toma un camino distinto en las conexiones neuronales. O sea, sí puede ser que la mujer sea un poco más emocional, pero esa emocionalidad cuando se combina con la racionalidad y logra potenciarse muchísimo, muchísimo, y es un aporte que, lejos de ser feminista, pero los hombres están acostumbrados pues, a pensar en esa misma caja. La mujer definitivamente tiene esa capacidad de ponerse en los zapatos del hombre mucho más fácil que un hombre en los tacones de una mujer. Entonces, creo que el aporte sería magnífico, sobre todo si son mujeres preparadas para estos temas en seguridad y defensa. No porque sea en el caso nuestro, la guerrillera que estuvo como compañera sentimental del cabecilla. Entonces, pues uno dice, pues sí, es que pues ese era el rol, pero no es una mujer que está preparada para sentarse a negociar realmente en beneficio de todos, que pueda desprenderse de esa carga ideológica y pueda ver el contexto mucho más amplio, ¿no? Bueno, quiero darles las gracias a las tres por haber participado de este primer encuentro. Es un primer diálogo. Evidentemente es un tema muy complejo, es muy interesante. Hay mucho todavía más por discutir, pero nuevamente es un primer encuentro y esperemos poderte tener nuevamente, Tania, quizás tocando temas a fondo. Entonces, muchas gracias, Fiorella, Rocío, Tania, por haber participado y espero tenerlas nuevamente en un próximo episodio. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Un placer y complacida, un honor participar con ustedes. Muchas gracias.
Igualmente. Hasta luego, que todo salga muy bien.